Bueno, pues aquí estamos una jornada más, un lunes más con el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a todos los oyentes y al equipo técnico que nos apoya. Oye, alguien me dijo este fin de semana, qué bueno es cuando Isidro, me dijo un compañero de otro medio, ¿no? Me dijo, dice, qué bueno es cuando, yo alguna vez dice, tengo envidia sana de tus colaboradores. Le dije, oye, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? Dice, porque contra, yo veo, te sigo en la red y demás y tal, y veo cómo tus colaboradores a menudo ponen también en sus propias páginas o incluso en las páginas tuyas y todo, te mandan el mensaje, no, este lunes, este miércoles, este martes. Le digo, bueno, Juan Manuel es siempre puntual en ese sentido. Y así, en cierta manera, también se fideliza, ¿verdad, Juan Manuel? A la propia audiencia, ¿no? No, y que las redes hay que utilizarlas también como medio de publicidad, y está claro que si no le das de alguna manera divulgación a las cosas, pues no, la gente no se entera tampoco mucho, ¿sabes? Aunque también hay otro aspecto negativo de las redes, y hay Sí, gente sí. que interviene muchas veces de una forma competitiva y con ganas de polemizar y de incordiar, ¿verdad? Pero bueno, es lo de menos. Lo bueno es utilizarlo. Tenemos un gran medio en nuestras manos, que es el iPhone en la actualidad, y en el que tenemos eh, gran parte del conocimiento, con lo cual ya no tenemos que estudiar como cuando nos pasaba a nosotros de pequeños, que con aquellas enciclopedias tan grandes que traían de todo y que todo lo tenías que memorizar, porque lo tienes en la mano. Lo único es saberlo buscar, y es una lástima que mucha gente, aún con estos conocimientos y este caudal de información, no sepan aprovecharlo, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues hoy ya nos referimos precisamente a ese capítulo entregado el sábado, este lunes 15 de noviembre en Tanemir Canario, la ermita de San Diego del Monte, misionero que estuvo en el siglo XIV en las Islas Orientales, el siervo de Dios Fray Juan de Jesús, y la centenaria fuga de San Diego del día 12 de noviembre, víspera de su festividad. Alguien me preguntaba esta mañana temprano, oye, Isidro, los chicos no vinieron hoy al colegio. Le digo, a mí me suena eso a San Diego. Ya, lo que pasa es que la cosa se ha pervertido un poquito, ¿no? Y en vez Sí. de ella acudir a San Diego del Monte en fuga, pues lo que hace la gente es tirarle huevos a las guaguas y No. otros actos medio gamberros que no Y tendrían que además ser, que, ¿verdad? y Juanma, y que se quedan en casa, lo miran como un día de asueto descanso para estarse enfrente de la pantalla, del juego, del Sí, es televisor. Qué una pena, lástima, ¿verdad? sí. Cuando eso era una Cuando oportunidad realmente para, era, ¿no? sí, era un encuentro de convivencia entre los estudiantes, y se ha convertido, como bien tú dices, en un tema ya más individual, de que cada uno se lo toma como día de asueto, y realmente muchos desconocen incluso el motivo, ¿verdad? Bueno, Vamos a retomar un poco el tema de la importancia. Yo, cuando te publicaba en el Facebook un poco el anticipo de lo que íbamos a tratar hoy, pues publicábamos unas fotos de la visita de Alfonso XIII en 1906, que curiosamente, fíjate tú la importancia que llegó a tener. ujú, Ya no era convento, por supuesto, porque con la desamortización se desacralizó, pero que llegó a tener la ermita de San Diego del Monte, que pertenece a la Orden de Franciscanos Recoletos, que es una orden que aquí en Canarias, como bien decías tú en la introducción, fue la que participó en la conquista de las Islas Occidentales, y ujú, que tuvimos de misionero durante 7 años, en torno a 1440, de la década de los 40, de 1400, a San Diego de Alcalá, en la zona de Betancuria. Era un monje lego realmente, era de una familia humilde, ujú. pero sin embargo allí llegó a estar un poco de, de guardián del convento, pese por sus dotes quizás de santidad y demás, y que permaneció 7 años, y después retornó a la península, Andalucía, y después por último acabaría en el convento de Alcalá, el apelativo por el que se le conoce, ¿verdad? Alcalá de Henares, Ujú. y que viene en la época en la que tenían encomendada la conquista de las Islas Orientales los normandos, y bueno, se conserva en Fuerteventura parte de las ruinas de ese convento, que ahora está desacralizado, y que hay también una buena noticia, y es que se recuperó una pequeña imagen penitente de San Diego que existía en la cueva, que existe detrás del presbiterio de ese convento, de la capilla de ese convento, y que se recuperó, y este año las pusieron en la Catedral de Las Palmas, y va a ser objeto de restauración porque había sido sustraída del lugar por una pieza de pequeño formato. Decir que
San Diego también está muy relacionado con otro personaje que está en la nómina de Beatos Canarios también, que es Fray Juan de Jesús, el siervito de Icó de los Vinos, Sí. que el siervo de Dios de Icó de los Vinos, que fue contemporáneo de Sor María de Jesús también, y que pasó primero a la edad de 10 años, perdió el ojo izquierdo por el maltrato que recibía de un maestro tonelero que tenía. En esa época estaba en Garachico, fíjate tú, a Sí. qué edad empezaban los niños en la vida laboral, ¿no? Ujú. Que empezó a aprender el oficio de tonelero en Sí. Garachico, que en esa época era un trasiego por la exportación de los vinos, ¿no? Estamos hablando de 1600, el nacimiento de él se produce en 1615 y bueno, pues 10 años después ya lo tenemos en Garachico aprendiendo el oficio de tonelero y después pasaría al puerto de la Cruz, donde ingresaría en la orden franciscana, quizás influido porque Garachico también fue un poco sede de esta orden franciscana y quizás influenciado por algún director espiritual, pues ingresó en el puerto de la Cruz, en el convento, y se cuenta, ¿no? La tradición popular cuenta Sí. leyendas sobre él, que levitaba y que en una ocasión empezó a levitar por fuera de la Peña de Francia y llegó por la calle Quintana hasta la Plaza del Charco y retornó hacia Martianes Tremendo. sin andar. Y después Ahí, también otro episodio que habla de que ya en La Laguna, una vez trasladado al convento extramuros de San Diego del Monte, que decían que los monjes tenían que cruzar con unas pequeñas barquichuelas porque precisamente el convento estaba delante del fenómeno geográfico que le dio nombre a la laguna, que era una laguna de las aguas que descendían del Monte de las Mercedes, y que sí. los monjes para llegar al convento tenían que cruzar con unas lanchitas con unas pértigas, Ujú. y hasta que fue desecada la famosa laguna esa para, Sí. obviamente, edificar y constituir lo que hoy es la Vega Lagunera, una zona muy bonita esa que es el entorno de San Diego del Monte, en la que en principio se dedicó a la agricultura, era una zona más residencial de chalés y viviendas unifamiliares, pero que tiene también un aspecto mágico en cuanto a que decían que las brujas y demás se refugiaban un poco en esa zona, era un monte de álamos que había, y que de alguna manera iban a hacer sus aquelarres y tal, y también cuentan que San Diego, entre esas leyendas que cuentan que San Diego, no, que Fray Juan de Jesús llegó a tener al demonio amarrado en forma de burro y que hay una pequeña casita en la que subíamos los estudiantes, por detrás hecha en piedra muerta, con un muro que dicen que el muro lo derruía el demonio. Bueno, son las clásicas leyendas populares que por tradición oral se van transmitiendo, ¿verdad? Ujú. De abuelas a nietos y que han quedado ahí un poco como referentes y que dan un conocimiento Ujú. de un poco de lo que fue nuestro ayer, y que, como bien te decía, pues Fray Juan de Jesús acabó falleciendo allí en torno a 1687 creo que fue, y fue emparedado en una de las paredes laterales del presbiterio, concretamente en Sí. el lado del Evangelio, cuando realmente normalmente antes en las iglesias se En el enterraban suelo. los pisos, ¿verdad? Sí, Y sí, hay sí. una lápida allí que lo rememora Sí. junto con el fundador, Que o una el que cosa dio. que me dijiste otra vez también en otra ocasión y me llamó mucho la atención porque normalmente en la pared se pone una hornacina, se pone digamos vamos a decirlo así, aditivo funerario o algo, o en el suelo, pero eso de emparedar, a mí siempre me ha sonado como castigo más que como... Sí, de verdad, en serio, que normalmente está relacionado, ¿no? Bueno, Y también hay otra anécdota, ¿no? Que es el fundador Juan de Ayala, que es el que hace la data testamentaria en Garachico. Garachico sí, también, Garachico, ¿sabes? Junto hoy es con, protagonista Garachico en este programa y sabes por qué también. con Esa concesión de pueblo a nivel nacional que le han dado junto con Agulo, bello bonito, sí, pueblo bueno, bonito. es una esperanza para los palmeros, porque date cuenta tú que Garachico está también construido sobre una Sí, fama por después del eso, volcán de 1706, cierto. y que es una esperanza porque es un pueblo muy bonito y que tiene una arquitectura muy tradicional, y que para hacer ya casi del siglo XVIII su reconstrucción pues quedó, yo creo que bastante coqueto, y que es un referente ahora, como bien tú dices, y Ujú. me alegro mucho de que le den ese título. Pues retornando al tema de la fuga de San Diego y toda la relación histórica que estamos haciendo, pues hace referencia a Juan de Ayala, que es el que hace el testamento
para crear el convento en 1615, precisamente en el mismo año que nace Fray Juan de Jesús en Icó, y que es el famoso fundador de mármol, que es un caso también, un precedente, junto con los fundadores del convento agustino del Cristo de los Dolores de Tacoronte o de la Agonía, Ujú. que está eternizado allí en una escultura en mármol de Carrara, que los Sí, estudiantes iban a contar los botones y decían que para aprobar las asignaturas, ¿verdad? Y tenía una especie de, para que los oyentes se hagan una idea, una especie de como son las sotanas, ¿no? Con las sotanas aquellas antiguas con muchos botones, que sí. incluso tiene doblez y hay partes en las que se te escapa si puedes contarlo. Entonces decían que se formaban unas colas de estudiantes allí para contarle los botones a Juan de Ayala, que mucha gente se creían que era San Diego, pero no, es el fundador de la San Diego, realmente estaba en el retablo, por cierto desaparecido, Sí. porque la iglesia estuvo cerrada desde el año 91 y gracias a que se les ocurrió pasar los bienes muebles a la iglesia de la Concepción y se salvaron las pinturas y las esculturas. Ahí son 3 esculturas, la de San Diego, la de San Francisco, que es el titular de la orden, y la de la Virgen de los Ángeles, que está muy vinculada a la orden franciscana. Incluso en Garachico también se encuentra el convento dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, y que junto a 3 tablas de pinturas también con Santo Domingo, San Francisco, y la otra es el Cristo de la Laguna. Eso se salvó gracias a que se trasladó a la Concesión, igual que unos pequeños cuadros de pequeños formatos, entre los que está incluso el retrato de Sor María de Jesús también, Ujú. reproducido. Sí, hay un dato que siempre yo te recuerdo, que no sé si tú me lo aclaras o no, es que no me acuerdo ahora, sí, te digo sinceramente, Juanma. El hecho de que en la isla, yo recogí un relato en la isla de Lanzarote, creo que era, o Fuerteventura, ¿no? En una cueva donde se decía que incluso él se sumergía en el agua y que pasaba mucho más tiempo de lo que se puede aguantar una persona sin respirar, en actitud boca abajo. Bueno, no me acuerdo quién fue el autor, no sé exactamente, pero que hablaba acerca de los milagros, como él incluso descubrió la Virgen, De la pues, Peña, sí, de la el Peña. alabastro, sí. Esa Bueno, historia tiene que ver con él, ¿no? sí, bueno, la Ah, cueva de la bien. que estás hablando tú es la cueva de la que te estoy comentando, que robaron la pequeña imagen que se ha Sí. recuperado y que fue expuesta está por colgado en las redes, que fue expuesta en la Catedral de Las Palmas este año. Es un San Diego penitente pequeñito, tallado en madera, que tiene Sí. falta de restauración, ha perdido la policromía, tiene algunas lagunas, y que fue objeto de un robo. Y está el Pero, eremitorio o el sí, convento sí, que bueno, detrás del presbiterio pues estaba esa cueva, pero después en Río Palmas es donde se supuestamente colocaron sí, o apareció, como lo quieras, sí, porque ya el padre Báez tuvo sí. una polémica con el tema de la Virgen del Pino, pues dice que las apariciones nuestras no eran realmente apariciones de la Virgen, sino que ponían las imágenes para de alguna manera interactuar con los naturales, y yo pienso que va más bien por ese camino. La Virgen de la Peña viene a ser un alabastro que trajeron los normandos, de pequeño formato, es muy pequeñita, está incluso mutilada, y dicen que apareció ahí dentro de unas peñas y meten a San Diego, que estuvo, ya te digo, 7 años ejerciendo la misión aquí de un poco de colonización y de conquista, y que en la parte religiosa, por supuesto, y que figuran en esas historias que tú acabas de rememorar ahora, Sí. y todo se desarrolla en la zona de Betancuria, Río Palmas, porque el Rubicón fue trasladado de Lanzarote a Fuerteventura por el tema de los saqueos piráticos Ujú. argelinos y demás, y las distintas incursiones que había, ¿no? Sobre todo para las racias de que eran esclavos y demás, y esas islas estaban muy machacadas porque tenían fácil accesibilidad por sus costas y sus playas, y se tuvieron que trasladar una especie de cañada que era Betancuria, lo que es hoy Escrutancuria, que conocerán, y que de hecho todavía si visitan la iglesia de Betancuria, está ahí la sede episcopal del Rubicón, una de las sedes episcopales que llegó a ser hasta que se trasladó la catedral a Las Palmas, bajo la Sí. vocación de Santa Ana. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que uno, a pesar de que tú no los aclaraste ya en su día, lo del tema de la coincidencia con la Peña de Francia, con No, la Peña eso, de Francia sí, ya, no, sí, la pero es Peñita que es sí, mucha casualidad, ¿no? Es ya, decir, ya tú ves, mira, la Peñita y de ahí la influencia también, aunque algunos historiadores hablaban de que fueron los frailes los que trajeron la imagen de la Peñita para la zona de Mequinés, fue una familia que se trasladó, porque date cuenta tú que a veces venían épocas de sequía y de hambruna y la gente se veía obligada a emigrar a otras islas que estuvieran en mejores condiciones económicas, y ocurrió mucho, aparte que el puerto de la Cruz tuvo una relación muy intensa por el tema de la cal, de la piedra de cal que se usaba para la construcción, y de hecho tenemos todavía el vestigio de los hornos de cal en la zona ahí de las Cabezas,
y hubieron muchas familias que vinieron de Fuerteventura, y entre ellas una que trajo la pequeña imagen, que en este caso no es de alabastro, pero que intenta emular a la de Fuerteventura, pero es en madera tallada y policromada, y que es la titular. Sí. Esta pequeña imagen que representa realmente a la patrona de Fuerteventura, y que tenía esta gente que vino emigrada para su culto particular y después pasaría a la ermita. Esta gente compró varios solares Bueno, ahí en la pero zona a mí me llama poderosamente la atención de que, a ver, puede ser casuística, puede ser cuestión de azar, pero también la bendición del Señor, el hecho de que este hombre también estuviese y se prodigara en esta zona y bueno, pues no sé, una cosa que nos une también, a decir que Sí, como no, cristianos, ya te ¿no? digo, y en lo que estuvo en el puerto, bueno, el famoso Peñón del Fraile, Sí, era el lugar donde él iba a hacer sus penitencias, Fray Juan de Jesús me refiero, sí. y el icodense, no estaba ese templete, por supuesto, que eso fue luego urbanizado por el hijo de Luis Lavalle, pero se subía por lo visto en esa peña a hacer sus penitencias, y de ahí viene lo del nombre del Peñón del Fraile, que mucha gente lo desconoce también, Ujú. y que vamos, que somos un pañuelo realmente Yo, las Islas Canarias, y que está todo muy interconectado, yo ¿sabes? quiero preguntarte sobre la ermita que hay en Santa Úrsula, porque iba el nombre o es otro San Diego. La, No, en La Matanza, ¿te refieres tú? no, perdón, La Matanza, exacto, sí, La En La Matanza. Matanza, sí, no, bueno, pues eso fue también junto con Tegueste. Hubieron 4 lugares ocupados por la orden, ya una vez consolidada la conquista, por la orden de franciscanos, como te decía yo, ahora no me acuerdo Ahí lo bueno, busco, a ver. hubieron cuatro lugares por esta orden que tenían como, era una especie de, tú sabes que de la orden franciscana luego partieron varias ramas, están los Sí, terciarios, están pues, Recoleto también está, los ¿no? recoletos, eso era lo que me Ah, faltaba. vale, vale, Pues, Recoleto. porque te estoy dando tanta información que me Sí. apabullo un poco. Pues los recoletos pues tuvieron sede en Tegueste, aquí en Tenerife, en La Matanza, que de ahí viene también un poco ese culto a San Diego, que incluso cuando se perdió la iglesia en la guerra civil, era esa ermita privada, que era de una familia de aquí de la Orotava, era en donde se prestaba el culto cristiano, Ujú. y después en Las Palmas era guía, y bueno, en Garechico también estuvieron, por supuesto, y es una rama que tenían un poco como modelo a San Diego precisamente, que siendo un monje lego, ya te digo, y llegó a ser portero de varios conventos, ya te digo, tanto en Fuerteventura como en Fuerteventura llegó a asumir el cargo de guardián, pero después estuvo también en Andalucía y en Alcalá de Henares, por último, Ujú. y es un ejemplo dentro de la rama franciscana de esos franciscanos descalzos, humildes, que de alguna manera asistían a los pobres y a la gente menesterosa, Ujú. y que tuvieron esa fama. Y bueno, y Fray Juan de Jesús no deja de ser otro seguidor de esa rama también, que al final culmina su vida precisamente en el convento franciscano Recoleto de San Diego del Monte, en La Laguna, Bueno, pues seguiremos que nosotros. es todo un referente, y que ya te digo, la importancia, porque los franciscanos tuvieron una Sí, importancia muy muchísima. relevante en la conquista de Canarias, sobre todo Ujú. de los inicios. Después también había agustinos y dominicos, con los que hubo también mucha pugna. El propio convento de San Diego del Monte hubo una controversia ahí, y fue pretendido por los monjes dominicos de Candelaria, ¿sabes? Sí. Y se cerró y se volvió a abrir, Tenían y estuvo sus guerras púnicas, vamos. claro, hasta la desamortización. Hubo de alguna manera una competencia que puede ser similar a la rivalidad que existe en la Bueno, actualidad pues entre las hermandades, ¿no? yo sé que hay un montón de ramificaciones, sobre todo en la Isla Baja, porque los franciscanos actuaron en todo lo que es, especialmente si hablamos de esta zona norte de Tenerife, actuaron de una manera muy decidida aquí en Los Realejos con la cruz, imagínense ustedes, ¿no? Y bueno, y muchos otros sitios de la Isla Baja, Dico de los Vinos, La Angustia, bueno, hay un montón de cosas hay que contar, pero lógicamente todo no se puede en un solo día y la verdad que esto es muy agradable. Yo me imagino, Juan Manuel, que hay datas, hay digamos que bibliografía por si quieren llegar Y y bueno, consultar. por último ya para salirnos un poco del tema tanto religioso y Sí. entrar en los 100 años de la fuga, que está ahora también en una discrepancia, porque el conde de Barbate, don Enrique Romeo Palazuelos, creo que se llamaba, que ya ha fallecido, que era un historiador de La Laguna, había establecido que la fuga se empezó a realizar a partir del año 1919, con la llegada de un profesor peninsular
de Diego Jiménez al Instituto de Canarias, Cabrera Pinto, Mm. que de alguna manera le prohibía a los estudiantes que se ausentaran por los exámenes y demás, y la gente se lo tomó en el sentido contrario y empezaron a realizar la fuga. Hay una controversia en este sentido y otros historiadores hablan también de la Facultad de Derecho y de que se empezaron se celebraban, ¿sabes?, unas romerías con un baile de cintas y demás en San Diego. Ujú. Entonces los estudiantes, por los bailes y los eventos que se hacían, pues empezaron a fugarse y después esto se fue generalizando y después se retomaría muy avanzado el siglo XX, más de la mitad, en la segunda mitad quizás, por todos los institutos, todos los colegios, y tanto el área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna pues solían fugarse, incluso ya se trascendió, incluso aquí en el norte se llegó a establecer también esa tradición que después se vería truncada en torno a la década de los 90 con el cierre porque claro, aquello, cuando la desamortización pasó a manos privadas, una de sus últimas propietarias fue la famosa Miss Europa Alicia Navarro, que estuvo allí en los Sí. años 80 viviendo, ocupando precisamente las dependencias de la casa, que Alicia era el Navarro antiguo convento. Cambronero. Exactamente. Y eso, al estar en manos particulares, por una serie de incidencias que hubieron también con los estudiantes, de gamberrismo y demás, pues optó por cerrar, y en el año 91 aquello quedó prácticamente en estado de abandono, y se pasaron, como bien te decía antes, el patrimonio mueble a la iglesia de la Concepción, que fue lo que lo salvó. Se perdió desgraciadamente el retablo, que era un poco recompuesto de varios retablos que llegó a tener el convento, y que por último estaba muy repintado en color blanco, y yo creo que le habían dado hasta purpurina amarilla de esa, y al final se perdió porque aquello, como bien te decía, es parte de la laguna que se desecó, entonces la humedad es muy intensa. Sí. Entre la humedad y los xilófagos y tal acabaron con el retablo, y es una pena porque hoy en día están las imágenes un poco allí sobre unas columnas que no dan la categoría que daba, por ejemplo, cuando vino, que son las fotos que nosotros colgamos en el Facebook, de la visita de Alfonso XIII a la capilla, y que denota la importancia que llegó a tener ese recinto religioso después de sacralizado, ¿verdad? Bueno, pues ponemos nuestra sintonía, Juan Manuel, porque ya llegamos ya al término de este espacio que es bastante agradable, como digo, bastante grato a aquellos que nos gusta la historia, que nos gusta la religión, la fe, que nos gusta también, pues por supuesto, el patrimonio histórico, cultural que tenemos, material, no sé, es el caso está en que, por ejemplo, como siempre dices tú, mira, nos hacemos una excursión, nos vamos a la laguna, nos vamos a San Diego, nos vamos a tal, nos vamos a ver la ermita esa, nos vamos, oye, y eso da también conocimiento de tu tierra, te da ese plus de después sales a comer, tienes otras cosas, no sé, es algo muy agradable, ¿verdad? Y que sobre todo es un poco conocer nuestras raíces, ¿verdad? Y bueno, yo tengo que también alegrarme por otro motivo, y es que ya se están celebrando las primeras manifestaciones públicas religiosas, Sí. que de hecho San Diego fue procesionado tanto la víspera, el sábado por la noche, como el domingo al mediodía, y Ajá. se recuperó también el famoso baile de la cinta, y se sacó al santito, con lo cual ya estamos entrando de nuevo en una normalidad. Diga usted que Esperemos sí. que se recupere de una vez por todas, pese a la situación que está pasando Europa ahora, de que ha habido un sexto repunte de los contagios, y Bueno. que eso de alguna manera nos tiene que de alguna manera motivar, ¿verdad?, para salir de esta situación tan crítica que hemos pasado estos 2 años, Ujú. y que gracias a Dios no ha logrado acabar con muchas tradiciones como esta, que incluso se ha recuperado en medio de varias crisis, Sí. y que tienen que servir de referente, como bien tú decías, y para sentirnos orgullosos de nuestra cultura y de nuestra forma de ser, que al final es lo que tú intentas reivindicar en tu proyecto de radio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel Reyes Cornejo, en este apartado de lunes. Si quieres y puedes, te invito a que estés con nosotros, con Sí, 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 Pepe. estamos con Pepe un ratito, que Pepe Sí. también es un referente, un seguidor de nuestras tradiciones. Pues mira, vamos a poner en el intre, como hizo otro, un temita musical, en este caso que nos viene desde la parranda portuense, de los cachiporros, que deberían, yo espero que le hagan más caso a Mari Encinoso, una de las grandes voces que tenemos, sus hijos y también toda la familia del Puerto de la Cruz, de ese folclore diferente. Un tema musical muy bonito que se llama Paloma Blanca. Con él le dejamos que la paloma no es otra cosa sino mensajera de paz y de tierra firme.
que hace falta, ¿verdad que sí? Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra de nuestra patria y sobre todo de la cultura, el conocimiento de la misma que hará que también nos encariñemos con la gente, que es lo más importante. Como decía Teleforo Bravo, que es lo que vive encima. Muchas gracias, Juanma. Hasta dentro de un rato. A ti, Isidro, nos vemos. Venga, venga. Paloma blanca, blanca paloma, quien tuviera tus alas, quien tuviera